Bien, aquí tenemos nosotros lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículos 13 y 14. Él habló acerca de un camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, al infierno. Y habló acerca de un camino angosto que va a la vida. Entre estos dos caminos hay una puerta que se interpone entre uno y otro camino. Esa puerta es una puerta estrecha. Es por eso que el Señor dice, entrad, personas del mundo, seres humanos, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es, al infierno, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al reino de los cielos, y pocos son los que la hallan. Fíjense ustedes el contraste. Pongan atención al contraste respecto a la puerta estrecha versus la puerta ancha. Acá el Señor dice, son muchos los que entran por ella. Muchos entran por ella al infierno. En cambio de la puerta estrecha, pongan atención lo que el Señor dice. Pocos son los que la hallan. El Señor no está diciendo, pocos son los que entran por ella. Se tiene que entender entonces que mucho menos son los que entran por ella. Si son pocos los que la hallan, entonces mucho menos son los que entran por ella. De la puerta ancha, el Señor dice, muchos son los que entran por ella. Mateo 7, versículos 13 y 14. De la puerta estrecha, dice el Señor, pocos son los que la hallan. Por lo tanto, mucho menos son los que entran por ella. Al Señor le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan de esta realidad? ¿De la muerte eterna del alma? ¿Son pocos? En Lucas 13, 24, el Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo, que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora, el procurar entrar es propio de las religiones, de las predicaciones religiosas que les dicen a la gente tienes que guardar santidad, dejar el pecado, porque si tú pecas pierdes la salvación, tienes que ser bueno, cumplir la ley, los mandamientos, perseverar en tu liturgia, procurar. Dentro del camino ancho, dentro de este camino ancho, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de los seres humanos del mundo. En el camino ancho, la inmensa mayoría de los seres humanos del mundo permanece alejado de Cristo. Entre paréntesis, la puerta estrecha es Cristo. En Juan 10:9, Juan capítulo 10, versículo 9, el Señor ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare, de esto será salvo. Será salvo de esto, del infierno. El infierno es solamente una antesala en tormentos, en espera del juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Acá las almas van a ser juzgadas y condenadas por sus pecados, porque no creyeron nunca que sus pecados le habían sido remitidos a la persona de Cristo en la cruz, y por Cristo habían sido todos pagados con la muerte de Cristo. Nunca creyeron en el Evangelio. Estuvieron procurando ser salvos, muchos de ellos, por obras. Y otros, la inmensa mayoría, indiferentes a la puerta estrecha, indiferentes a Cristo. En Hechos, capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro dice de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de Cristo no hay ningún otro nombre. Lo triste es que la inmensa mayoría de la raza humana se mantiene alejado de la puerta. Ahora, el punto que yo quiero marcar acá
es que el Señor Jesucristo, iniciando su ministerio aquí en la tierra, comenzó a decir, y eso está escrito en Marcos 1:15, Cristo vino a los judíos. Siempre hay que entender que vino a los judíos, y los judíos esperaban un reino de Dios en la tierra. Entonces a los judíos el Señor, y con decir los judíos nos está diciendo todos nosotros, el Señor dijo, el reino de Dios se ha acercado, oh judíos. Reino de Dios, milenio, ¿verdad? En la tierra. El reino de Dios se ha acercado. Perdón, el reino de Dios el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Ahora, ese creer tiene que ser con fe. Fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Certeza, convicción. Tienes que estar convencido que cuando tú cometes pecados, no importa los pecados que cometas, no importa cuál sea el pecado cometido, ni siquiera importa la intención del por qué cometiste el pecado, ni siquiera importa la cantidad de pecados que cometas, tienes que estar convencido que por ninguno de ellos tu alma será jamás condenada a la muerte. Debes aplicar fe al Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que en vez de que tu alma tuviese que ser condenada por tus pecados, en vez de ti, Cristo murió por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. Esto es el Evangelio, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Tienes que oír el Evangelio y tienes que aplicar fe. Tienes que aplicar fe. El que no creyere en el Evangelio será condenado, dijo el Señor en Marcos 16:16. Lo que condena al infierno no son nunca los pecados. No son los pecados. Que tú peques, que seas pecador, que cometas pecado, que vivas una vida pecando, que seas un pecador, que cometas pecado, eso no te condena. El que fue condenado a la muerte en vez de tu alma fue Cristo. No te condena tu alma a la muerte, a eso me refiero. Entonces, el que creyere, dice el Señor, el que creyere. En el Evangelio, o el Evangelio, es el anuncio de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ese es el anuncio, que Dios manda al hombre de creerlo con fe. Certeza, convicción. En Marcos capítulo 16, versículo 16, estando a punto el Señor de ya ascender a los cielos, ya el Señor había muerto por nuestros pecados en la cruz, su cuerpo había sido sepultado, por 3 días estuvo muerto el Señor, al tercer día resucitó entre los muertos, apareció a sus discípulos, resucitado por más de 40 días y a más de 500 testigos a la vez, demostrando que había resucitado el Señor, dando testimonio de su resurrección. Y luego los saca a todos sus creyentes a las afueras de Jerusalén y le da la gran comisión, que está en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. El Señor le dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esto que viene es muy importante. El que crea, la versión Cipriano de Valera dice, el que creyere. Yo estoy citando el original en griego. El que crea y sea bautizado. Esta parte es muy importante, acá. Sea bautizado. Es un requisito. Nunca es el bautismo en agua. No está hablando de ese bautismo el Señor. Nunca. El bautismo en agua corresponde al bautismo de Juan. Juan, en Mateo capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entendiendo que bautismo, etimológicamente hablando, el concepto etimológico de la palabra bautismo
es inmersión, sumergir. Los judíos, los israelitas, relativo al bautismo de Juan, ellos se sumergían en el Jordán, en las aguas del Jordán. Se sumergían en las aguas. Ellos descendían a las aguas y se sumergían en las aguas. Ese es el bautismo de Juan. Ahora, eso tiene que ver con el antiguo pacto. Juan el Bautista es un siervo de Dios del antiguo pacto. Juan bautizaba en agua para arrepentimiento. Todos los judíos que reconocían que eran pecadores y que lo iban a hacer hasta que se muriesen, ellos se bautizaban confesando sus pecados, dando testimonio público de que eran pecadores, que cometían pecados y que los iban a cometer toda su vida hasta que se muriesen. Entonces venían a las aguas en el río Jordán, ahí estaba Juan bautizando, se sumergían los judíos confesando sus pecados. Soy pecador, soy mentiroso, he cometido fornicación, confesando sus pecados. Soy un mentiroso, soy un fornicario, he codiciado, estaban confesando sus pecados. Ahora, ¿quiénes eran antagónicos? ¿Quiénes eran opositores? El mundo religioso, los fariseos. Juan el Bautista, mirando a los fariseos que ellos no se bautizaban, Juan el Bautista le dijo a los fariseos, fariseos hipócritas, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Confesar que uno es pecador. Arrepentimiento y reconocimiento de que yo seré pecador hasta que me muera. Hoy en día la gente de las religiones le dicen a la gente, ¿tú quieres irte al cielo, quieres ser salvo? Y la gente responde, sí. Y los religiosos le dicen, arrepiéntete de tus pecados. Eso es mentira. Jamás nunca el Señor mandó al ser humano, para ser salvo, que se arrepintiera de sus pecados. De nuestros pecados tenemos que arrepentirnos siempre, eso no está en duda. Pero el arrepentimiento para que el hombre sea salvo, el que el Señor Jesucristo comenzó a demandar en Marcos 1:15, arrepentidos y creer en el Evangelio, es el reconocimiento de que el ser humano jamás podrá evitar pecar. Es y será un pecador hasta que se muera. Arrepentimiento, cuya palabra en griego es metanoia, significa reconocimiento. Tienes que reconocerte que jamás podrás evitar pecar, que tienes una incapacidad moral para no pecar. Entonces, los fariseos no se bautizaban porque ellos estaban diciendo a los demás, ellos estaban mostrándose como personas que habían alcanzado una especie de sublimación moral, como que ya no pecaban más. Pecar es infringir los mandamientos de la ley de Dios. En 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley de los mandamientos de Dios, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces los fariseos, hipócritamente, se estaban mostrando como que ya no pecaban más. Entonces por eso no se bautizaban confesando sus pecados. Ellos no se descendían al Jordán, inmersión, no se sumergían en el agua. Todo eso era parte del antiguo pacto. Ahora, en el nuevo pacto, que el Señor nos hizo en su sangre, depositando fe en su sangre, 1 Juan 1:7, el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz, y en 1 Juan 1:7 leemos, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Antes de ir a la cruz, la noche anterior, celebrando la cena, el Señor con sus discípulos, le dice, esta es mi sangre, apuntando a la copa donde estaba el vino, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Es importante esto del nuevo pacto. El antiguo pacto quedó abolido por un nuevo pacto. El pacto en la fe. Fe en la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ahora uno tiene que creer que los pecados se condenan con la muerte. Si tú nunca crees que tus pecados se condenan con la muerte de tu alma, tú jamás podrás ser salvo. No te habrás arrepentido respecto de tu condición judicial en la que ahora mismo estás ante Dios, con tu alma condenada a la muerte eterna. Para ser salvo del infierno, lo primero que tiene que acontecer en un ser humano es reconocer que su alma está condenada al mismo infierno, a la muerte eterna. Al infierno, esperar en tormento el juicio. Y ahí todos los pecados serán condenados como se condenan los pecados, con la muerte del alma. Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. Pero vino Cristo a salvarnos de eso, de esa condena. Cristo en la cruz del Calvario se dejó imputar por amor a nuestras almas
con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida, para darnos inimputabilidad penal. Inimputabilidad penal. Es decir, penalmente nunca más condenado por ningún pecado que cometamos. Es esto lo que tú tienes que depositar fe. Debes depositar fe en el hecho que cuando tú pecas, porque tú jamás podrás dejar de pecar. El arrepentimiento y reconocimiento de que jamás podremos evitar pecar. Los fariseos no se habían arrepentido para salvación. No se bautizaban en el Jordán confesando sus pecados. No se metían en el agua. No se sumergían. Todo lo del antiguo pacto era un reflejo de lo que iba a ser el nuevo pacto. En el antiguo pacto, el bautismo era por meterse en el agua, sumergirse en el agua. El nuevo pacto es cuando el Espíritu Santo se sumerge dentro de la persona que de todo corazón, con fe, ha creído, primero, que el pecado se condena con la muerte. Lo primero. Ha creído de todo corazón que su alma sin Cristo está condenada a la muerte eterna. Lo ha creído. Se ha arrepentido respecto de su condición judicial. Ha reconocido, se ha arrepentido de que está muerto espiritualmente por haber pecado. El arrepentimiento abarca estos 3 puntos. Primer punto, jamás podré evitar pecar. Reconozco que seré un pecador hasta que me muera. Segundo punto, reconozco que mi alma sin Cristo, sin que Cristo me haya sustituido judicialmente en la cruz, mi alma está irremediablemente condenada a la muerte eterna. Porque he pecado contra Dios, y Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Mi alma está condenada a la muerte eterna. Tercer punto de lo que es el arrepentimiento. Espiritualmente estoy muerto, y necesito que Dios me haga nacer de nuevo. Necesito nacer de nuevo, porque estoy muerto espiritualmente. Y Dios no es Dios de muertos. Espiritualmente, aquí están los muertos. Espiritualmente, aquí están los vivos, pasados de muerte a vida, por Cristo. Entonces, arrepentimiento, el que Dios demanda para salvación, nunca es el arrepentimiento meramente de los pecados. No, eso es mentira. Cuando un pastor evangélico o cualquier persona te diga, ¿quieres ser salvo? Y tú digas sí, y él te diga, arrepiéntete de tus pecados nada más, de tus pecados, te están mintiendo, te están lanzando al infierno. No, jamás Dios, en materia de la salvación del alma, jamás está demandando al hombre que se arrepienta meramente de sus pecados y nada más. Mira, los pecados son los frutos. Los frutos. Como un árbol manzano, su naturaleza es la de un árbol de manzano. Y en su momento, como fruto, dará una manzana. El árbol manzano no se viene a convertir recién en un árbol manzano cuando recién da la manzana. Es al revés. Da la manzana como fruto porque su naturaleza ya es la de un árbol manzano. ¿Entienden la naturaleza? ¿Qué es lo que impera? Tomando como ejemplo un árbol naranjo. El árbol naranjo no se viene a convertir recién en un árbol naranjo cuando recién da la naranja como fruto. Es al revés. Da la naranja como fruto porque su naturaleza ya es la de un árbol naranjo. Y así, el ser humano, su naturaleza. El ser humano no se viene a convertir en un pecador cuando peca, cuando da un fruto pecaminoso. El fruto, el pecado. No. El ser humano comete pecados, da como fruto pecados, porque ya es un pecador. Ya lo es. Su naturaleza es pecaminosa. El alma es generadora de pecados. Y Dios manda, cuando dice arrepentíos, manda al hombre que se reconozca que tiene una naturaleza, que el apóstol Pedro le llama las inmundicias de la carne, que le va a hacer pecar hasta el mismo día de la muerte física. Entonces, cuando el Señor dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15, lo que está diciendo es, reconoceos que vais marchando al infierno, porque vuestras almas han pecado. Ustedes son reos de juicio eterno. Necesitan ser salvos de este destino. Segundo, reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis, hasta la muerte, ya sea estando caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, o estando caminando en el camino angosto que va a la vida. Los salvados están caminando acá, los que ya tenemos vida eterna.
En 1 Juan 1, versículos 8, 9 y 10, el apóstol Juan escribiéndole a personas como él, con vida eterna, salvados de Jesucristo, él se incluye siempre diciendo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nosotros los que tenemos vida eterna, yo Juan también entre ustedes. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por el contrario de andar diciendo que no tenemos pecado. Si confesamos nuestros pecados, los salvados, los que tenemos vida eterna, yo Juan también, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, yo también Juan, discípulo amado de Cristo, el Señor me reveló a mí el Apocalipsis, yo soy apóstol del Señor, yo me incluyo con ustedes, porque le estoy escribiendo a personas con vida eterna. De hecho, en 1 Juan 5:13, el apóstol Juan escribe: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13, terminando ya su primera epístola, porque se la está escribiendo a personas con vida eterna. Al principio de esta primera epístola, al principio se encarga de inmediato Juan, el apóstol, de dejarlo claro. Si decimos que no hemos pecado en esta condición de tener vida eterna, eso es gravísimo. Si decimos que no hemos pecado, porque le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que está en nosotros es pura hipocresía, pura religión. No, los salvados también, los que estamos en el camino angosto que va a la vida, también pecaremos hasta que nos muramos. En 1 Juan 3:6, el apóstol Juan, voy a leer el texto original, porque la versión o la traducción Cipriano de Valera 1960 y todas las traducciones han tergiversado el texto original de 1 Juan 3:6. Recordemos, estamos citando 1 Juan 3:6. Más adelante, terminando la carta, por lo menos la primera epístola, lo deja bien claro el apóstol Juan diciendo: estas cosas, incluyendo las cosas que está escribiendo en 1 Juan 3:6, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, les está escribiendo a personas con vida eterna. Y en 1 Juan 3:6, leyendo el original, dice: el que permanece en Cristo, todo aquel que ya tiene vida eterna. Le está escribiendo a personas con vida eterna. Hay que concentrarse en eso. Solamente a personas con vida eterna. La persona, el salvado con vida eterna, que ya ha quedado su alma inimputable penalmente, él sabe que por ningún pecado que cometa, jamás su alma irá a parar al infierno. Porque aquel que lo sustituyó en la cruz, ¿cierto? Su alma sustituida, dejándose imputar con los pecados que el alma los va a cometer toda su vida hasta que se muera, o estando aquí o estando acá en el camino angosto, o estando en el camino ancho o en el camino angosto, fue Cristo en la cruz del Calvario. De nuevo, nosotros hemos creído que cuando pecamos, nunca más, por ningún pecado que cometamos, no importa la clase del pecado cometido, no importa la intención, cuál sea la intención de haber cometido el pecado, no importa la naturaleza del pecado cometido, no importa ni siquiera cuántos pecados sean los cometidos, por ninguno de ellos jamás nuestras almas serán condenadas a la muerte. Y la razón de ello es porque hemos creído la verdad. Hemos creído que aquel que en vez de nuestras almas fue condenado a la muerte, y por todos los pecados de nuestras almas, todos los pecados, fue Cristo en la cruz del Calvario. Eso hemos creído en el Evangelio, hemos depositado fe. No solamente hemos creído, voy a aclarar ese punto, hemos depositado más que el creer, hemos depositado fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entonces el apóstol Juan dice en 1 Juan 3:6, el salvado con vida eterna, el que ya es de Cristo. Él, que permanece en Él, en su Salvador, en Cristo, no continúa pecando. El salvado con vida eterna, que tiene vida eterna, que está inimputable su alma penalmente, que no permanece en Cristo, continúa pecando. Es obvio. Nosotros los que tenemos vida eterna, hemos depositado fe en el hecho que cuando pecamos, nunca más, jamás, nunca, por ningún pecado que cometamos, no importa su naturaleza, no importa la intención, no importa por qué cometimos el pecado o los pecados, ninguno de ellos jamás condenará nuestras almas a la muerte en el lago de fuego, en la muerte del infierno. Nunca más. Porque hemos creído que aquel que fue condenado a la muerte
en vez de nuestras almas y por todos los pecados de nuestras almas fue Cristo en la cruz. Lo hemos creído con toda certeza y convicción, no tenemos ninguna duda. Estamos convencidos con todo nuestro corazón, nuestra alma, no intelectualmente, no en la mente, sino con el alma, con el corazón, de que cuando pecamos, por ningún pecado, nuestras almas serán condenadas a la muerte, porque hemos creído que Cristo nos salvó del infierno, nos salvó de nosotros tener que ser condenados a la muerte de nuestras almas por nuestros pecados. Entonces, el apóstol Juan dice, en 1 Juan 3:6, a los que ya tienen vida eterna, el que permanece en Cristo, que ya tiene vida eterna, no continúa pecando. El que tiene vida eterna, pero no permanece en Cristo, no le ha visto al Señor, no le ha conocido. El que continúa pecando, teniendo vida eterna, no le ha visto al Señor su Salvador leyendo la Biblia, no le ha conocido leyendo la Biblia. ¿Qué significa permanecer en Cristo para un salvado con vida eterna? Significa permanecer leyendo las Escrituras, teniendo su devocional diario todos los días, teniendo relación con otras personas que también tengan la fe en el Evangelio, que sean salvos, como él. Teniendo la preocupación de estar anunciando el Evangelio a sus hijos, a su esposo, su esposa, sus parientes, sus vecinos, sus colegas de trabajo, sus alumnos, si él es un profesor, o a su profesor, si él es un alumno, a todos los que lo rodean. Eso es estar permaneciendo en Cristo, orar por las almas perdidas que no han sido salvas, orar el salvado con vida eterna por las almas perdidas que aún no han sido salvas, orar por los hermanos también, los que ya tienen vida eterna. Eso es estar permaneciendo en Cristo. El salvado con vida eterna, que no permanece en Cristo, no le ha visto a su Señor, no le ha conocido. El salvado con vida eterna, me incluyo, mi nombre es Ulises Astudillo, yo también tengo vida eterna, porque he depositado fe en el Evangelio, no solamente lo he creído, he depositado fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Tengo certeza de que cuando peco, jamás mi alma será condenada. Que cuando muera, voy al cielo, con certeza. Tengo convicción de lo que no se ve, convicción de que Cristo me está esperando para recibirme en el cielo, mi Salvador. Ahora, he creído de todo corazón que cuando yo cometo pecados, porque he creído que soy un pecador, lo he reconocido por fin que pecaré contra Dios hasta que me muera. Por supuesto que nunca queriendo hacerlo, nunca queriendo ofender a Dios, porque sabemos los salvados que un pecado es una ofensa a nuestro Dios. Pero nosotros tenemos que mostrar devoción a aquel que nos salvó con todas nuestras fuerzas, evitando pecar, entendiendo y reconociendo que del todo jamás lo podremos lograr. Que cuando pequemos tenemos que aplicar lo que nos dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados que cometemos los salvados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso significa nuestro Padre no nos va a castigar, nos va a perdonar, no nos va a castigar si confesamos los pecados, y limpiarnos de toda acción de la iniquidad, limpiarnos de toda maldad. Es decir, cuando nosotros los salvados pecamos, ya teniendo vida eterna, sabiendo que por ningún pecado que cometamos jamás nuestras almas serán condenadas, Cristo nos ha dado inimputabilidad penal, inmunidad condenatoria, inimputabilidad penal, vida eterna para el alma pecadora. De que nuestras almas seguirán siendo pecadoras, o estando en el camino ancho, o estando en el camino angosto, 100% es una verdad. 100% verdad. Entonces, no olvidemos, don't forget. En 1 Juan 3:6, el apóstol Juan les está escribiendo a personas con vida eterna. Y se encarga al final de decirlo, en 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Lo dice al final, terminando la primera epístola. Pero en 1 Juan 3:6, a la mitad, en el capítulo 3, el apóstol Juan está escribiendo exclusivamente a personas con vida eterna. 1 Juan 3:6. Excluyente a los que no han sido salvos. Están excluidos los que no han sido salvos, los que todavía se encuentran caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Están excluidos de 1 Juan 3:6. Porque 1 Juan 3:6 está siendo escrito exclusivamente a personas con vida eterna. El que permanece en Cristo, ya teniendo vida eterna, no continúa pecando. Pero el que tiene vida eterna, ha sido salvo, va al cielo 100%, que no permanece en Cristo, no le ha visto a su Salvador, no le ha conocido a su Salvador. Puede darse el caso que una persona con vida eterna, que cuando se muere se va al cielo, ya entró por la puerta estrecha, ya tiene la inimputabilidad penal,
ya tiene la inmunidad condenatoria, ya tiene la vida eterna, ha creído de todo corazón, con fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, Hebreos 11.1, ha creído con fe en el Evangelio. ¿Es posible que esa persona no conozca a su Salvador, no le vea a su Salvador? Oh, 100% que sí, por supuesto. Hay personas que, de los pocos que son salvos, que no ven a su Salvador, no le conocen a su Salvador. El salvado con vida eterna conoce y ve a su Salvador en las Escrituras. Y si un salvado con vida eterna alcanzó a arrepentirse, reconociendo que él va a pecar hasta que se muera, lo reconoció que su alma estaba condenada al infierno, a la muerte. Reconoció que necesitaba ser salvo de la condena a la muerte de su alma. Reconoció que estaba muerto espiritualmente por haber pecado y necesitaba, al igual que su alma ser salva, que su espíritu naciera de nuevo. Lo reconoció, se arrepintió y creyó que Cristo lo salvó en la cruz, cuando Cristo se dejó imputar penalmente con los pecados que él los iba a cometer estando aquí en el camino ancho o estando acá en el camino angosto, todos sus pecados, para dejarlo inmune contra la condena, con inmunidad condenatoria. Significa que él sabe que por ningún pecado que comete en su vida, no importa la clase de pecado cometido, no importa la intención por el cual haya cometido el pecado, ni siquiera la cantidad de pecados cometidos, por ninguno de ellos jamás su alma será condenada, porque aquel que fue condenado a la muerte, él sabe que jamás su alma será condenada a la muerte, porque aquel que en vez de su alma, él lo sabe, él lo creyó con fe, que en vez de su alma fue condenado a la muerte por todos los pecados de su alma, fue Cristo su Salvador. Él tuvo fe en el Evangelio y fue salvo. En ese momento Dios le sumergió su Santo Espíritu en él, fue bautizado, fue sellado con el Espíritu Santo. Por eso que nosotros leemos en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, hablando del bautismo. Acuérdense que el Señor dijo una condición, aparte de creer, para ser salvo. El que creyere y fuere bautizado. No solamente el que creyere en el Evangelio, porque el ser humano tiene un corazón engañoso y traicionero. Personas pueden decir, yo creo en el Evangelio, pero con el intelecto, de la boca para afuera. Y como Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe que él no creyó. A pesar de que esa persona dice, yo he creído, yo creo en Cristo. Sí, pero creer en Cristo estrictamente no te salva del infierno. Lo que te salva del infierno es que tú creas con todo tu corazón, con tu alma. Alma es corazón en la Biblia, ¿eh? En la Biblia, Dios, cuando se refiere al alma, le llama corazón. Tú tienes que creer con todo tu corazón. Eso es fe. Certeza absoluta. Convicción total. Tienes que estar convencido en tu corazón, alma. No en tu mente, no en tu intelecto. No, no creer intelectualmente, en la mente. Tiene que bajar a tu corazón. Tienes que estar convencido que cuando tú cometes pecado, jamás tu alma será condenada por ningún pecado cometido. Ya tú has sido salvo. Hace 2000 años atrás, cuando Cristo ha sustituido judicialmente toda tu alma, toda tu vida. Ha sustituido tu alma todo el tiempo que está incorporada en tu cuerpo. Es decir, ha reemplazado tu vida judicialmente. Toda tu vida jamás podrás evitar pecar. Toda tu vida vas a pecar. Algunos pecarán muchos, otros pecarán poco, pero un pecado aislado de los demás pecados, por sí solo, independiente a los demás pecados que nuestras almas los pudieran cometer, le impiden la vida eterna al alma. Porque Dios dijo, el alma que pecare, que cometiere un pecado, esa morirá. Condena a la muerte del alma. Entonces Cristo, como nos prometió vida eterna, y que no pereceremos jamás, eso lo dijo en Juan 10:28, antes de ir a la cruz, Cristo dijo, yo les doy vida eterna, yo se las doy, ustedes no, yo, y no perecerán jamás, nunca más sus almas serán condenadas a la muerte. Tienes que depositar fe en esas palabras. Como Cristo nos prometió la vida eterna y la inmunidad condenatoria, la inimputabilidad penal para el alma pecadora, acuérdense que en Eclesiastés 7:20 dice la Escritura, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Cuando se habla de justos,
Se está hablando de personas que han depositado fe en el Evangelio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo ser humano que nace en este mundo es injusto. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni a un uno. El injusto es por Dios declarado justo solamente por creer en el Evangelio, pero creer con fe. Entonces, en 1 Juan 3:6, el apóstol Juan está escribiendo exclusivamente a personas ya con vida eterna. Inmunidad condenatoria, alma inimputable. Vida eterna para el alma pecadora. Y a ellos solamente les dice, no a los que están en el camino ancho, a los que no han sido salvos del infierno, sino a los que ya tenemos vida eterna. A nosotros nos dice, me incluyo, el que permanece en Cristo, el que ya tiene vida eterna, no continúa pecando. El que permanece en Cristo no continúa pecando. Pero aquel que tiene vida eterna, que continúa pecando, es porque no le ha visto a su Salvador, no le ha conocido a su Salvador. Y aquel que tiene vida eterna conoce y ve a su Salvador en las Escrituras. Por supuesto que Cipriano de Valera, que era un católico, al traducir el texto original, lo distorsiona. Y tú puedes leer en 1 Juan 3:6 lo distorsionado de Cipriano de Valera. Él escribe así traduce. El que permanece en Cristo no peca. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso no es correcto. Está mal traducido. Es imposible para el ser humano nunca pecar. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Nosotros somos justos por la fe. Dios nos declaró justos, a pesar de que somos injustos. Como el Señor dijo a través del apóstol Pablo, no erréis, los injustos no heredarán el reino de Dios, los injustos no heredarán. Nosotros somos depravados, degenerados. Somos asesinos en potencia. De nuestra alma brotan los homicidios, las fornicaciones, los adulterios. Pero hemos sido reemplazados por Cristo, sustituidos en Él. Entonces Dios nos declara justo porque hemos creído que Cristo nos sustituyó. Pero hemos creído con fe. Es por eso que el Señor dice en Marcos 16:16, el que crea en el Evangelio, pero crea con fe, no de la boca para afuera, no con el intelecto. Por eso que le añade algo más el Señor. Y dice, y sea bautizado, sea bautizado. Significa, yo que soy el creador, le ponga el sello de garantía, que yo certifique que Él es mío. Igual que la marca de una vaca, de un buey, cuando el buey, la vaca, el ternero, es marcado con un fierro caliente. En ese momento se le coloca la marca de su dueño, del guaso chileno, del vaquero norteamericano, del gaucho argentino, ¿cierto? De los vaqueros, de los guasos, de los gauchos, de los que arrían ganado, los que crían ovejas, vacas, ¿cierto? Reses. Entonces el Señor marca a los que de todo corazón han creído su salvación. Los marca para Él. Somos propiedad, posesión adquirida por Cristo, al precio de su sangre, al precio de su vida. No cualquiera que diga Señor, Señor, no cualquiera que diga yo creo, entrará. El Señor en Mateo 7 dice, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Le preguntaron a Cristo en Juan 6, 28 y 29, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El Señor le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él, el Padre, ha enviado. Que creáis, pero creáis con fe, con certeza, con convicción, de que cuando tú pecas, nunca más tu alma será condenada a la muerte, porque aquel que paga un alto precio, poniendo su vida en vez de tu alma, dejándose imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer estando en el camino ancho o estando en el camino angosto, lo de toda tu vida, fue Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que tú debes tener fe, certeza y convicción. Entonces añade un requisito el Señor, esto es muy importante. El que crea y fuere bautizado será salvo. En otras palabras, fuere marcado por mí,
que yo me dé cuenta que Él de todo corazón ha creído que yo lo salvé en la cruz, de toda condena. Él se ha arrepentido, ha reconocido que es un inmundo y perverso pecador y lo será hasta que se muera. Lo ha reconocido. Él se ha reconocido así. Ha reconocido que el pecado es gravísimo, condena el alma a la muerte, y él ha pecado y pecará estando en el camino ancho, y ha reconocido que también pecará estando en el camino angosto, y que el pecado lo único que hace en él es condenar cada vez más su alma a la muerte, cada vez que cometa más pecados. Entonces él ha creído, ha reconocido que el pecado condena el alma a la muerte, ha reconocido que su alma está condenada a la muerte, ha reconocido que su espíritu está muerto por haber pecado y necesita que Dios le haga nacer de nuevo. Y ha reconocido también y lo ha creído con todo su corazón y su alma, con fe de que aquel que lo ha sustituido, le ha sustituido toda su vida, le ha reemplazado toda su vida, porque él ha reconocido que toda su vida va a cometer pecados y que un solo pecado, aislado de los demás, independientemente a los demás pecados que pudiera cometer, igualmente le impiden la vida eterna a su alma, porque la condena a la muerte. Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, él ha creído que toda su vida ha sido completamente reemplazada, sustituida, en términos judiciales, por la de Cristo en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario hubo una sustitución judicial. En la cruz del Calvario, hace 2000 años, hubo un juicio de condenación por los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos. En 1 de Pedro 2:24 dice el apóstol, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuáles pecados? Los que condenan nuestras almas a la muerte. Cristo nos dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Les doy inmunidad condenatoria. Yo sé que ustedes van a pecar hasta que se mueran. Yo sé que ustedes son pecadores. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Arrepentimiento para salvación no es, querido amigo, el que tú te arrepientas de tus pecados. Eso es mentira. Es una mentira inventada por la religión. Cuando tú examinas bien los textos donde está escrito lo que Dios demanda al hombre en términos del arrepentimiento, nunca está incorporado, nunca está añadido el término los pecados. Nunca. Por ejemplo, en Marcos 1:15, el Señor ha dicho, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Allí no está la palabra de los pecados, la expresión de los pecados. Si tú lees bien, nunca dice arrepentido de los pecados y creed en el Evangelio. Nunca lo dice el Señor. Porque Dios no está demandando al hombre que se arrepienta de sus pecados para ser salvo. No. Por ejemplo, en Lucas 13, del 1 al 5, el Señor advierte, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos se irán al infierno. Si no os arrepentís. Nunca está añadiendo la expresión de los pecados. Tú te puedes arrepentir de tus pecados, igualmente te vas al infierno. Porque Dios no te está demandando a ti que te arrepientas solamente de tus pecados. No. Insisto, esto lo tengo que insistir, tengo que repetirlo. Siempre tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es obvio, porque los pecados son cosas malas. Desobediencias a los mandamientos de Dios. Pecar. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de los mandamientos de Dios. Porque el pecado es infracción de la ley. Y cuando nosotros pecamos tenemos que arrepentirnos del pecado cometido. Pero ese arrepentimiento de los pecados no es, en manera alguna, el que Dios está demandando, el arrepentimiento que Dios está demandando para que el hombre pueda creer en el Evangelio y ser salvo. No. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31, el apóstol Pablo pregona. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí no está añadido la expresión que se arrepientan de los pecados, que se arrepientan de sus pecados. No. Estrictamente hablando, que yo me arrepienta de mis pecados es una obra que yo hago. Y la salvación no es por acciones que nosotros hagamos, no es por obras nuestras, sino que la salvación ocurre cuando yo deposito fe
en una única obra que Dios hizo. Yo no tengo que arrepentirme de mis pecados, esas son obras mías. Yo tengo la virtud de arrepentirme del pecado cometido. Eso es una obra mía, una acción mía. Y la salvación no es por acciones que tú hagas, obras que tú hagas, acciones que tú hagas. Que tú te arrepientas de tus pecados es una acción que tú estás haciendo. La salvación ocurre cuando tú crees. Cuando tú crees que aquel que murió por tus pecados te dio vida eterna. Ahí tú eres salvo. No cuando tú haces, sino cuando tú crees. Hoy en día hay muchos cristianos que le están diciendo en las redes sociales a la gente lo que Dios ha mandado hacer. Pero nunca les enseñan lo que Dios ha mandado creer para ser salvo. ¿Notas la diferencia? Hoy en día hay gente religiosa que siempre enseña lo que Dios ha mandado hacer. Dios ha mandado que tú guardes los mandamientos. Dios ha mandado que tú seas misericordioso con tu prójimo. Dios ha mandado que tú ames a tu prójimo. Dios ha mandado que lo ames a Él. Amarás al Señor tu Dios, ha dicho Dios, con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Siempre están enseñando lo que Dios ha mandado hacer, pero nunca enseñan lo que Dios ha mandado creer para ser salvo. Solamente por creer en una obra única de salvación, totalmente consumada, es decir, realizada, concluida, terminada a cabalidad, por Cristo en la cruz, el ser humano depositando fe es salvo. En Lucas 13, versículo 24, el Señor habla a los judíos y les dice: esfuércense a entrar por la puerta angosta. Entendiendo que en el camino ancho hay un montón de gente que no tiene ningún aprecio por Cristo, y es terrible eso, porque ya hemos leído en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación del infierno, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. Solo Cristo, Él es la puerta. En Juan 19, el Señor dijo: yo soy la puerta, para pasar del camino ancho al camino angosto que va a la vida. Los que están acá tienen inimputabilidad penal, inmunidad condenatoria, vida eterna para sus almas pecadoras. Los que están acá en el camino ancho, no. Si mueren aquí, van al infierno. Los que están acá, no importa lo que hagan, me incluyo, no importa lo que hagamos, no importa. Si yo soy bueno, soy malo, si soy tibio, si soy caliente, si peco, no importa. Cuando muera me voy al cielo. Las personas que están todavía acá en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, no importa lo que hagan ellos, si son buenos, son malos, guardan santidad, dejan el pecado, guardan los mandamientos de Dios, hacen cosas, hacen. No importa lo que hagan o dejen de hacer. Si mueren, se van al infierno. La salvación es por creer que Cristo, cuando murió por tus pecados, ha dejado tu alma inimputable penalmente, con inmunidad condenatoria, con vida eterna para tu alma pecadora. Pero tienes que depositar fe en eso. Por lo tanto, voy a hacer hincapié en lo que dijo Cristo en Mateo 7, versículos 13 y 14. El Señor dijo: entrad. Hay una mano ahí, ¿cierto? Con un dedito índice. Entrad, dijo Cristo, entrad por la puerta estrecha. Entrad, entren. Es un mandamiento. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno, y muchos son los que entran por ella. La inmensa mayoría de la raza humana va al infierno. Es triste, es agobiante, es penoso, pero es lo que dijo Cristo. Ahora, respecto a la puerta angosta, pongan oído. Dice el Señor: y muchos son los que entran por la puerta ancha al infierno, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida. Y miren lo que dice el Señor: y pocos son los que la hallan. El Señor nunca dice pocos son los que entran. Pocos son los que la hallan. Y si son pocos los que la hallan, se tiene que entender que son mucho menos los que entran por ella. Terrible. Terrible, querido amigo. Espeluznante, querido amigo, que los que heredan la vida eterna son pocos. ¿Qué es lo que impide
le impide al ser humano entrar? Su incredulidad. ¿Qué es lo que tiene que ¿En qué tiene que esforzarse el ser humano? Porque el Señor dice, esforzaos a entrar. ¿Por qué hay que esforzarse? Porque hay que vencer la incredulidad. Y hay que hacer a un lado a los religiosos que están impidiéndote entrar, que te están enseñando obras, te están diciendo lo que Dios ha mandado a hacer, y no te están diciendo o enseñando lo que Dios ha mandado creer. Por hacer nadie puede entrar. Por procurar hacer nadie. Por eso que en Lucas 13:24 el Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo escribió en la carta a los Hebreos, el apóstol dice, temamos pues, hebreos, temamos. El apóstol Pablo se está haciendo parte con sus connacionales, ¿verdad? El apóstol Pablo era salvado ya, un apóstol del Señor, pero se estaba identificando con su nación hebrea. Por eso dice temamos, se está incluyendo él. En este caso, yo soy chileno, y yo le digo a mis compatriotas chilenos, temamos, connacionales, compatriotas chilenos, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El reposo. ¿Reposo de qué? De estar haciendo mandamientos, cumpliendo mandamientos, haciendo obras. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días. Él trabajó en 6 días. Y al día 7º reposó. De estar haciendo. De estar cumpliendo. Temamos pues, oh hebreos, dice el apóstol Pablo a sus compatriotas hebreos, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, la buena noticia, la buena nueva, a nosotros, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, el Evangelio, la buena nueva, por no ir acompañada de fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero nosotros los que hemos creído con fe, entramos. ¿Qué es lo que te impide entrar a la vida eterna? Que tú no deposites fe en el Evangelio, en la buena nueva. Eso te impide entrar. Te va a ti, por no tener fe, te va a estar a ti haciendo procurar entrar. Procurar por méritos, procurando entrar, y nunca podrás entrar, porque para entrar no hay que hacer obras, dejar el pecado, guardar santidad, dejar la tibieza, porque los incrédulos dicen, los tibios se van a quedar cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia. No, los tibios somos nosotros, los de la iglesia séptima, los de la iglesia de la Odisea. Somos salvados por Cristo, con vida eterna. Nuestro Cristo nos dice, Ulises Astudillo, me da asco tu tibieza, te vomitaré de mi boca, tú estás en mí, estás en mi cuerpo. Nadie puede vomitar algo que ya no está en el cuerpo. Yo no puedo vomitar algo que está en el plato, que está fuera de mi cuerpo. Se vomita lo que está dentro. Pero el Señor no me va a vomitar, porque lo que está diciendo el Señor en Apocalipsis 3, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, es una reprensión manifiesta, que los incrédulos, los indoctos no le entienden. Es lo mismo que cuando una madre amorosa viste a su hijito para ir a la casa de su vecina, y su hijito es bien revoltoso, y le dice, mira hijito mío, yo te he dado mandamientos, instrucciones, que no te revuelques en el piso, no salgas a jugar al patio de tierra de tu vecino, porque te vas a ensuciar los pantalones. Yo te planché la camisa, te lavé el pelo, te dejé impecable, no me avergüences en la casa de nuestra vecina. Y le da instrucciones la madre amorosa a su hijo que lo quiere. Y van, y tocan la puerta. Aló, vecina, la venimos a visitar, vengo con mi hijo. Ah, qué bueno, pase, vecina. Y el hijo empieza a ponerse desordenado. Se entusiasma con el hijo de la vecina, empiezan a jugar en el patio, se echan en la tierra,
que es típico de los niñitos, le desobedece a la mamá. Entonces entran desde el patio a la cocina y al living, donde está la madre conversando con su vecina, y la madre le dice a su hijito: hijo malo, mira lo que hiciste, te voy a quitar todos los juguetes, te voy a castigar cuando lleguemos a casa. Me da vergüenza que me hayas humillado delante de mi vecina. Te mandé y te dije que no te revolcaras en el patio, en el suelo. Mira cómo dejaste los pantalones. Me has avergonzado delante de mi vecina. Te voy a castigar, te voy a quitar todos los juguetes, te las voy a dar. Te vomitaré de mi boca. ¿Nos va a vomitar finalmente el Señor a lo que ya estamos en su cuerpo? Jamás. Es una reprensión manifiesta cuando dice el Señor: por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los que son incrédulos, los que todavía están procurando ser salvos por sus méritos, no entienden esta reprensión manifiesta del Señor Jesucristo a su iglesia séptima, la iglesia de la Odisea. Mi nombre es Ulises Astudillo. Mi nombre es Ulises Astudillo y yo soy un tibio. Y el Señor me dice a mí: Ulises, hijo mío, por cuanto eres un tibio, compárate con tus hermanos en la fe del primer siglo. Ellos predicaban a todas las gentes el Evangelio, no tenían vergüenza, estaban fervorosos, con fe, eran perseguidos, en ellos no había apostasía. Apostasía significa dejar el santo llamado, volverse atrás. ¿Cuál es el santo llamado de nuestro Señor? Id por todo el mundo y anunciad, predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será bautizado. Es el santo llamado. Hoy, en la cristiandad en que yo estoy inmerso, hay apostasía. Se ha abandonado el santo llamado a predicar el Evangelio. Por lo tanto, el Señor me dice a mí: Ulises, hijo mío, eres tibio, me da asco tu tibieza, te vomitaré de mi boca. Yo reprendo, hijo mío, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ten fervor, Ulises Astudillo, sé fervoroso, sé pues celoso y arrepiéntete de tu vida. Mira, estás mundano. Eso es lo que está diciendo el Señor a su iglesia séptima. La tibieza, la falta de fe, la falta de fervor es propia de la larga espera. Han transcurrido 2000 años. La primera iglesia en el tiempo era muy fervorosa y la última iglesia en el tiempo ya no tiene fe, pero es iglesia, somos salvados. Nos ha alcanzado la fe para poder creer en el Evangelio. El Señor Jesucristo en Lucas 18, versículos 1 al 8, cuando está hablando acerca de la necesidad de orar sin desmayar, noche y día, en el versículo 8 dice el Señor: mas cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Te das cuenta cómo el paso del tiempo ha mellado la fe en los hombres? Y la iglesia última, la séptima, no está exenta de la falta de fe. Por lo tanto, el Señor lo que está haciendo en Apocalipsis 3 es una reprensión manifiesta. Hijo mío, me da asco tu tibieza. Tus primeros hermanos eran personas que morían cantando en las arenas de los circos romanos, devorados por los leones. Ellos nunca negaron su fe. Ellos predicaban a diestra y siniestra y eran perseguidos. Luego vino la iglesia medieval. Eran perseguidos por los católicos en las hogueras de la Inquisición católica, en las torturas medievales de la Santa Inquisición católica. Los verdaderos salvados eran tildados de herejes y eran quemados en las hogueras y nunca negaron su fe. No había apostasía, había persecución. Y ahora, hijo mío, estás inserto dentro de una cristiandad apóstata que ha abandonado totalmente el santo llamado a predicar el Evangelio. Y tú, mira cómo estás. Estás tibio. Ten fervor, hijo mío. Te vomitaré de mi boca, me das asco. Es una reprensión manifiesta. El Señor no nos va a vomitar. Es una reprensión manifiesta. Lo mismo que la madre que ama a su hijo. Te voy a quitar todos los juguetes, te voy a castigar, te las voy a dar cuando lleguemos a casa. Y cuando esa mamita llega con su hijo a casa, su hijo llega llorando, tironeado por la mamá. Ya, hijo mío, ya, anda tu juguete, si no te voy a castigar, porque te amo. Evangelio, el anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
El Señor manda creerlo. El Señor manda que tú creas que Cristo murió por tus pecados. Creer que Cristo murió por tus pecados es creer que tus pecados han sido totalmente condenados en Cristo. Tus pecados, los que vas a cometer toda tu vida. Cristo no nos prometió una salvación que se pierde por pecar. Nos prometió vida eterna para nuestras almas pecadoras, que pecan. En Juan 10:28 lo dijo Cristo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El concepto vida eterna significa que el alma, en su existencia eterna, jamás será condenada a la muerte. Lo que condena a la muerte al alma es un pecado solitario, independiente a los demás. Uno solo condena igualmente el alma a la muerte. Y resulta que nosotros, los seres humanos que hemos sido tomados del polvo de la tierra, de una tierra desordenada y vacía, en donde en nuestro cuerpo está la ley del pecado, que lo enseñó el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 23 al 25, el apóstol Pedro le llama las inmundicias de la carne, que no le son quitadas al salvado, entendiendo que bautismo significa inmersión, sumergir. En el antiguo pacto los judíos se sumergían en el agua. En el nuevo pacto el Espíritu Santo se sumerge dentro del que de todo corazón ha creído en el Evangelio. Ese es el bautismo que nos salva, cuando el Espíritu Santo entra a morar dentro de nosotros en forma permanente hasta la redención. Como dice Efesios 1, versículos 13 y 14. Ese es el bautismo. Es cuando Dios sella con el Santo Espíritu a uno que ha creído en Él. Es por eso que advierte el apóstol Pablo en Romanos 8, 9. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. Va al infierno. Romanos 8, 14. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, tenemos al Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo, el que tenemos nosotros, el que Dios ha puesto en nosotros, el Espíritu Santo, que se ha sumergido en nosotros, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo de Dios morando con nosotros. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el que Dios nos hizo nacer de nuevo, el propio nuestro, de que somos hijos de Dios. Seguridad de que tenemos salvación y vida eterna, que somos de Dios, que tenemos vida eterna. Seguridad absoluta. Romanos 8:16, de nuevo. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, el nuestro, el propio, el que Dios nos hizo nacer de nuevo, de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Seguridad absoluta de que somos salvos. Nos da testimonio el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. En Juan capítulo 16, Juan 16, versículos 8 al 15, el mismo Señor Jesucristo, hablando en primera persona, dice: el Espíritu Santo, cuando venga a vosotros, Él, en ustedes, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él, el Espíritu Santo, cuando esté en vosotros, prometía el Señor, os guiará a toda la verdad. Las personas que tenemos vida eterna, somos guiados por el Espíritu Santo a toda la verdad. Imposible que creamos falsas doctrinas, porque somos guiados por el Espíritu Santo a toda la verdad. También dice el Señor: tomará de lo mío, lo que está escrito en la Biblia, tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío, la Biblia. La Biblia. Todo lo que el Señor habló está escrito en la Biblia. Tomará de lo mío, lo de la Biblia, y os lo hará saber. Entenderemos perfectamente bien la Biblia. Y lo entendemos, los que tenemos al Espíritu Santo. No necesitamos nada más. Ya tenemos la unción. Es por eso que en 1 Juan 2 dice: no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La unción misma os enseña todas las cosas. 1 Juan capítulo 2. Dice: el Espíritu Santo hablará de las cosas que habrán de venir. En su debido momento, el Espíritu Santo nos va a revelar cuándo sea la hora en que nos venga a buscar el Señor y quién sea el hombre de pecado, el anticristo. Y ahí nos vamos. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1 y 2. No vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía, lo cual es un hecho que ya ha ocurrido, y por el Espíritu Santo es revelado al Espíritu nuestro quién sea el hombre de pecado. Son los dos requisitos que Dios ha dicho que tienen que cumplirse para que nosotros entendamos que viene el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Entonces el Espíritu Santo hace mucho dentro del salvado. Pero las personas que están acá no tienen al Espíritu.
Ahora, dentro de este camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, hay un montón de gente totalmente agnóstica, atea, indiferente a Cristo. Pero hay otro grupo de personas que están en la cristiandad. Ellos están procurando ser salvos. El día domingo, por ejemplo, hoy día, tú puedes ver un montón de gente en el mundo, hablemos de Turquía, Irán, Madagascar, la India, Pakistán, China, Rusia, un montón de gente en el África, que los días domingos se levantaron tarde, con pantufla, seguramente venían de una fiesta, de una borrachera, la pasaron súper bien en una fiesta. Ellos no estaban procurando entrar. Es día domingo, no tienen ningún interés por reunirse con ningún cristiano, ni profesar la fe cristiana. Totalmente indiferente. Son la inmensa mayoría de la gente del mundo, del camino ancho. Pero dentro de este camino ancho hay un grupo que sí está procurando entrar. ¿Dónde los vemos nosotros? ¿Dónde vemos el día domingo a gente que está procurando entrar a la vida eterna, a la salvación? En las distintas congregaciones evangélicas y católicas. Las capillas católicas, los que van a tomar la hostia, van a celebrar la misa, y los pentecostales, bautistas, anglicanos, presbiterianos, calvinistas, van a sus congregaciones, templo hecho de mano. Ellos están procurando entrar a la salvación. A ellos se está refiriendo el Señor. El Señor se está refiriendo a los fariseos, el mundo religioso del tiempo del Señor. En este momento, el mundo religioso son los evangélicos, los católicos, los que están procurando por méritos, haciendo méritos. Las pregonaciones de los evangélicos y de los católicos son obras. Hay que guardar los mandamientos, dejar el pecado, amar al prójimo, cumplir los mandamientos. Eso es lo que Dios pide. Siempre enseñan lo que Dios pide hacer, pero son incapaces de enseñar lo que Dios pide creer para ser salvo. La salvación y la vida eterna es por creer con fe. No estar procurando por méritos entrar. Acá el Señor dice en Marcos 16:16, el que crea en el Evangelio y sea bautizado. Esta parte es muy importante. La voy a destacar. La voy a destacar con Salmón. Sea bautizado. No estamos hablando del bautismo en agua, la inmersión en el agua, en un bautisterio. No. No es el bautismo en agua, sumergirse en agua, no. No, hay gente que es cristiana acá, que asiste a bautisterios con batas blancas, cantan canciones bonitas, himnos cristianos, ellos profesan creer en Cristo, se sumergen y cuando mueren se van al infierno. No, el bautismo en agua no salva. Lo que salva es el bautismo con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se sumerja dentro de aquel que ha profesado con fe en el Evangelio. Jamás Dios pondrá su Santo Espíritu, jamás la persona será objeto de la inmersión del Espíritu Santo en él, que el Espíritu Santo se sumerja en la persona, que solamente ha creído de la boca para afuera, ha creído no con fe, ha creído con el intelecto solamente, con la mente. Un ser humano puede entender perfectamente el Evangelio, Ojo con eso. Incluso lo puede predicar espectacular. Pero el ser humano no es salvo por conocer el Evangelio, entenderlo bien, explicarlo bien. No. El ser humano no es salvo por predicar el Evangelio. El ser humano es salvo por creerlo con fe. Creerlo con fe significa creer que cuando él peca, porque él se ha reconocido que es un pecador, lo ha creído, lo ha reconocido, eso es un requisito fundamental, previo a creer en el Evangelio. Acuérdate lo que dijo Cristo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Tiene que haber arrepentimiento, reconocimiento que yo voy a pecar hasta que me muera, que soy un degenerado, un depravado, un asesino en potencia, y yo me tengo que humillar ante Dios y reconocer lo que yo seré hasta que me muera, estando en el camino ancho que va a la perdición, o habiendo entrado por Cristo al camino angosto que va a la vida. En el camino angosto o en el camino ancho seré una persona pecadora, inmoral. El Señor dijo en Mateo capítulo 15, porque del corazón de los hombres, de las almas humanas, salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, los hurtos, las blasfemias, del corazón. Muchas personas piensan que el pecado ocurre cuando uno lo comete,
Para Dios no. Para Dios el pecado ocurrió cuando yo lo pensé. Y el alma piensa pecar. Hay personas que creen que el pecado para Dios se materializa cuando yo lo ejecuto. Y no, para Dios tú y yo pecamos cuando pensamos pecar. Cuando brotó de nuestra mente, de nuestra alma. Cuando brotó de nuestra alma. El pecado brota del alma. Porque del corazón, ahí está el alma. Dije mente, me equivoqué. Es alma, de ahí brotan los pecados, del alma, del corazón. Lo dijo Cristo en en Mateo 15, Mateo capítulo 15. Del corazón, el alma. El corazón es el alma. Del alma humana brotan los malos pensamientos. ¿Mm? Por eso que el Señor le dijo a estos fariseos que ellos eran como los pentecostales de hoy en día. Los fariseos, ellos estaban diciendo que habían alcanzado la sublimación moral. O sea que ellos habían alcanzado el ser igual a Dios en lo moral, que ya no pecaban más. Por eso que no se bautizaban en el Jordán. Venían a presenciar el bautismo de Juan sin meterse al Jordán, porque el bautismo de Juan era el bautismo para arrepentimiento, confesando los pecados. Era para el perdón de los pecados que iba a ocurrir cuando Cristo los perdonara penalmente en la cruz. Por eso que el bautismo de Juan y Juan era un preparativo. Juan le estaba preparando el camino al Señor. Los judíos que se sumergían en el Jordán, confesando sus pecados, lo hacían para el perdón futuro de los pecados que iba a ocurrir cuando Cristo muriera por nuestros pecados en la cruz. Toda persona que confiesa que es un pecador y lo será hasta que se muera, como lo hacían los judíos que se sumergían en el Jordán, tenían que esperar ahora un Salvador, porque ellos sabían que tenían que tener un cordero venido del cielo. Los judíos tenían que ofrendar corderos para la expiación de los pecados. El cordero era un animalito sustitutivo. En el cordero eran puestos los pecados del judío, le eran transferidos, remitidos. Acuérdense, la mano izquierda del judío colocada sobre la cabeza del corderito, con la mano derecha, el mismo judío degollaba al cordero, porque el cordero tenía los pecados del judío, la sangre vertida del cordero expiaba los pecados del judío. Pero esto era un continuo sacrificio, porque los judíos que conocen la ley, no cualquier judío, los que conocen bien la ley, saben que el ser humano va a pecar hasta que se muera. ¿Y por qué? Por el continuo sacrificio. El judío, y no el gentil, sabe que el pecado se condena con la muerte. ¿Y por qué? Por la víctima de la expiación del pecado, el cordero. Los gentiles no, los gentiles tenemos que aprender esas cosas. Y la Biblia nos ayuda a aprender, ¿verdad? Por eso que en Romanos 10, la salvación no ocurre cuando tú confiesas que Jesús es el Señor y cuando tú crees que Dios le levantó de los muertos. No, porque eso es para los judíos. En Romanos 10 parte el capítulo haciendo alusión a los judíos el apóstol Pablo. Le dice el apóstol Pablo a sus hermanos en la fe que estaban en Italia, en Roma, ellos eran salvados por la fe en Cristo, en el Evangelio. Le dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando, ¿te fijas? Igual que Lucas 13:24, procurando entrar, procurando establecer la suya propia, sus propias justicias, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esta es la justicia de Dios. Cristo muriendo por nuestros pecados. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hablando de la ley de los mandamientos de Dios. Cristo la abolió en la cruz del Calvario. Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ley de los mandamientos de Dios abolida en materia penal. Porque Cristo dijo en Mateo 5, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir. ¿Ya? Porque hasta que no pase en el cielo y en la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Eso lo dijo en Mateo 5. Pero también el Señor dijo en Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan, el que bautizaba en agua. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede entender? Por un lado, el Señor dijo, no penséis que he venido a abolir la ley. Y por otro lado, eso lo dijo Mateo 5. Y por otro lado, en Lucas capítulo 16, versículo 16, dice el Señor, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo tenemos que entender? Que cuando el ser humano infringía la ley, era castigado de dos formas. El castigo era penal y el castigo era moral, civil. Tal como hoy en día el ser humano infringe la ley, se arriesga una condena civil, multa económica, y también se puede arriesgar una condena penal, que tiene relación con la persona misma, cárcel o pena de muerte. La ley de Dios, cuando se la infringía, se condenaba de estas dos maneras. Penalmente,
el alma que pecare, esa morirá, pena de muerte para el alma, y civilmente, o sea, hay una consecuencia por pecar, un castigo por pecar, ¿cierto? Por eso que el apóstol Pablo enseña solamente a los salvados de Galacia una realidad que aplica a todo ser humano, pero se lo está enseñando a los salvados. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, santos de Dios. Ustedes saben que han quedado inimputables penalmente. Sus almas jamás serán condenadas a la muerte porque ustedes pequen. Jamás. Ustedes ya lo saben, lo han creído de todo corazón, con fe. Han creído que Cristo les ha dejado inimputables sus almas, con inmunidad condenatoria, con vida eterna sus almas pecadoras. Porque no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ustedes van a pecar. Pero cuando pequen, jamás sus almas serán condenadas. Hay inmunidad condenatoria en Cristo. Hay alma inimputable en Cristo. Alma con vida eterna. Alma pecadora. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque de las consecuencias que les van a ocurrir a ustedes por pecar, de esas no serán librados. De las consecuencias en esta vida, antes de morir, en esta vida terrenal. El que siembra para su carne, al salvado no le son quitadas las inmundicias de la carne cuando es bautizado con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se sumerge en el salvado. En 1 de Pedro 3:21, el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva del infierno, nos da vida eterna, no quitando las inmundicias de la carne. Y ahora el apóstol Pablo, en Gálatas 6, versículos 7 y 8, dice a los salvados, a los que tenemos vida eterna. No os engañéis. Ustedes saben que cuando pecan jamás serán condenadas sus almas a la muerte. Tienen inmunidad condenatoria. Sus almas han quedado inimputables, con vida eterna. Pero no se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, al salvado no le son quitadas las inmundicias de la carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, ese espíritu es con E minúscula. Cipriano de Valera, en Gálatas 6, versículos 7 y 8, le pone E mayúscula a ese espíritu. Está mal traducido. Se está hablando del espíritu propio del ser humano salvado, nacido de nuevo. El que siembra para su espíritu, para el espíritu de él, ahora viene el Espíritu Santo. Del espíritu segará vida eterna. Ahí la segunda palabra, espíritu, es con E mayúscula, porque es el Espíritu Santo sumergido dentro del salvado, el que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Entonces, advertencia para los que ya tenemos vida eterna. Si sembramos para nuestra carne, la vamos a alimentar y la carne nuestra nos va a hacer pecar. Y vamos a cometer muchos pecados. Pero si sembramos para nuestro espíritu, vamos a ser personas ganadoras de almas. Vamos a cegar vida eterna. Entonces, ahí tenemos la responsabilidad del salvado. ¿Qué vas a sembrar, hermano, en la fe? Hermano mío, en la fe, ¿qué vas a sembrar para ti? ¿Sembrarás para tu carne? Harás un mal negocio porque vas a cegar pecado. Vas a cegar corrupción. Pero si tú siembras para tu espíritu, el que Dios te hizo nacer de nuevo, entonces el Espíritu Santo de Dios que Dios ha puesto en ti, con el cual tú has sido sellado, se ha sumergido en ti, a través de ese espíritu vas a cegar vida eterna. Te vas a convertir en un gran evangelista, un gran salvador de almas. Ganarás almas para Cristo. Así que tenemos una gran responsabilidad los que ya tenemos vida eterna. Si sembramos para nuestra carne, vamos a vivir una vida muy pecaminosa, vamos a pecar mucho. Y eso nos va a significar muchas cosas malas a los salvados. Vamos a contristar al Espíritu Santo, Efesios 4:30, exhortación del apóstol Pablo a los que ya tenemos al Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día del arrebatamiento, el día de la redención. No lo contristen. ¿Cómo nosotros los que tenemos vida eterna contristamos o entristecemos, que es lo mismo, al Espíritu Santo que ha sido sumergido en nosotros? Inmersión del Espíritu Santo en nosotros. Cuando cometemos pecado, lo entristecemos. Y eso va a resultar, primero, en que Dios nos va a tener que castigar. Y ahí tú tienes que leer Hebreos 12, versículos 5 al 8, Primera de Corintios 11, versículos 30, 31, 32. En 1 Corintios 11, versículos 30, 31 y 32, los salvados con vida eterna reunidos en Corinto estaban teniendo una vida muy pecaminosa. Y Dios los tuvo que disciplinar. Eran todos hijos del Señor. Entonces dice, hay muchos debilitados, hay muchos enfermos y muchos duermen. El dormir es propio de la muerte física del salvado. Se va al cielo, duermen en Cristo. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, santos de Dios. Tenemos inimputabilidad penal
inmunidad condenatoria, vida eterna para nuestras almas pecadoras, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El mundo es condenado en el infierno cuando peca. En cambio, el salvado cuando peca es castigado por su Padre. Entonces había muchos enfermos, debilitados, y Dios le había quitado la vida física a sus hijos de él, y se lo había llevado al cielo antes de tiempo. Y eso significa para el salvado pérdida de coronas. Porque en 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo nos enseña que desde el momento que nosotros somos salvos del infierno con vida eterna, inmunidad condenatoria, inimputabilidad penal, vida eterna, por ningún pecado que cometamos jamás nuestras almas serán condenadas a la muerte, porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas y por todos los pecados de nuestras almas fue Cristo en la cruz. Por eso, nosotros, cuando somos salvos con vida eterna, la obtenemos depositando fe en el Evangelio, creyendo de todo corazón que cuando Cristo murió por nuestros pecados, eso es el Evangelio, nos ha dejado inimputables penalmente a nuestras almas. Él los pagó todos, no los pagamos nosotros nunca más con la pena de muerte para nuestras almas, en lo penal. Porque Cristo abolió la ley en lo penal, ¿ya? No abolió la ley en lo moral, la ley sigue vigente en lo moral, por lo tanto, por eso Gálatas 6. Si ustedes pecan, van a recibir las consecuencias por pecar, que siempre son malas, de mucha tristeza, mucho dolor, mucha vergüenza. Entonces, cuando nosotros somos salvos, empezamos una carrera por las coronas, al premio del supremo llamamiento. En 2 Corintios 5:10, el apóstol Pablo nos dice a nosotros, los que tenemos vida eterna, los salvados, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No al juicio ante el trono blanco, aquí es para los que no son creyentes, los que no creyeron en el Evangelio con fe, murieron en sus pecados, ¿verdad? Nosotros no morimos en nuestros pecados que vamos a cometerlos hasta que nos muramos, porque Cristo murió por nuestros pecados, nosotros morimos con inmunidad condenatoria. Entonces, nosotros empezamos una carrera por las coronas. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo en los cielos. Es el juicio a los salvados, que no es un juicio de condena, es un juicio de premiación. Entonces, las coronas están disponibles. Algunos la perderán y otros la lograrán, los salvados. Sufrir pérdidas de coronas, sufrir pérdida de galardones, pérdidas de galardones, de coronas. Cristo quiere premiar a cada hermano que predicó el Evangelio a los perdidos. Toda acción que nosotros hicimos tendiente a salvar almas será evaluada en el tribunal de Cristo, evaluada. Si fue hecha de buena calidad, será premiada con coronas. Si esa obra que hicimos nosotros para salvar almas fue hecha de mala calidad, sufriremos pérdida. Sea bueno o sea malo, como dice 2 Corintios 5:10, no tiene que ver con los pecados nuestros, algo pecaminoso nuestro. Eso jamás será evaluado en el tribunal de Cristo, porque todos nuestros pecados quedaron filtrados y lavados por la sangre de Cristo. Cristo dijo, no me acordaré más de vuestros pecados. En Hebreos 10, versículos 17 y 18, ahí está la voz de Dios, diciendo el Señor, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones a la ley de mis mandamientos. Nunca más. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Hermoso. El Señor nunca más se acordará de nuestros pecados. Nunca más. De lo que se acordará el Señor en el tribunal de Cristo, serán de todo lo que nosotros hicimos tendiente a salvar almas. Todo lo que nosotros pasamos leyendo la Escritura para adquirir fe, revelación, conocimiento. Todo lo que nosotros hicimos para salvar almas. Lo único que le importa al Señor es que las almas sean salvas, porque Cristo las ha salvado a todas. Lo que pasa es que las personas invalidan la salvación por su incredulidad. Lo que condena al ser humano no son sus pecados, es su incredulidad al Evangelio, el no depositar fe. Por eso que el Señor dice, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. En Juan 3:18 el Señor dice, el que en Él cree, y Cristo está hablando acerca de sí mismo, que es lo que dijo Cristo, que nosotros tenemos que creer. Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso es lo que nosotros tenemos que creer, que cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, nos dio vida eterna y nuestras almas nunca más morirán, por ningún pecado. Si lo que hacía morir nuestras almas eran nuestros pecados. Nuestros pecados fueron todos condenados en Cristo y nos ha dejado a nosotros los pecadores inimputables penalmente, con inmunidad condenatoria. Y es esto en lo que tú tienes que depositar fe. Entonces el Señor dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué? ¿Porque es un pecador? No. ¿Porque no está guardando santidad?
tampoco es condenado por eso. Porque no está cumpliendo los mandamientos del Señor, tampoco es condenado por eso. Porque no se está congregando los días domingos en la congregación cristiana, tampoco es condenado por eso. Y entonces, ¿por qué es condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te das cuenta que la condena es por no creer? No creer que cuando Cristo murió por tus pecados te ha dado vida eterna y que tu alma jamás será condenada a la muerte. Cristo dijo, Juan 10:28, yo a ustedes les doy vida eterna. Ustedes jamás la van a obtener por sus méritos. Yo se las doy. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo les doy vida eterna, inmunidad condenatoria. Si ustedes pecan, jamás sus almas serán condenadas. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, nunca más condenadas a la muerte. No perecerán jamás. Eso es vida eterna para el alma pecadora. Porque nuestras almas son pecadoras. Son pecadoras nuestras almas. No son almas que nunca pequen. Ahora, el Señor dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Versículo 16 ahora. El que crea, y esta palabra es muy importante, y yo sumergiere mi Santo Espíritu en él, es decir, sea bautizado, esa persona será salva. Y el que no crea será condenado. ¿Cuándo el ser humano es salvo? ¿Cuándo obtiene la vida eterna? Cuando de todo corazón cree. Y cuando Dios se da cuenta que de todo corazón, con su alma, corazón es alma en la Biblia, ha creído, con todo su corazón ha creído que por ningún pecado que él cometa jamás su alma será condenada. Pero para poder creer eso, primero el ser humano tiene que creer que va a pecar hasta que se muera. Porque la salvación lograda por Cristo consiste en un reemplazo de toda nuestra vida. Porque toda nuestra vida vamos a pecar. Entonces el ser humano tiene que entender y reconocer que toda su vida va a pecar. Eso es lo primero. Si no reconoce que toda su vida va a pecar, no va a poder entender la salvación lograda por Cristo. Y si no la entiende, mucho menos la va a creer. Para poder creer en algo tiene que entenderlo primero. Y la salvación ha sido un reemplazo judicial de toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida vamos a pecar. Es lo primero que tiene que entender la persona. Que toda su vida va a pecar. Toda su vida. Porque la salvación única lograda por Cristo ha consistido en un reemplazo de toda nuestra vida. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy claro. Segundo, tiene que tener claro que le basta al alma un pecado. Un pecado, indistintamente a los demás pecados que pudiera cometer el alma, ya le impiden la vida eterna al alma. La condenan a la muerte eterna. Porque Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. El ser humano tiene que entender primero que va a pecar toda su vida, lo tiene que reconocer, y que un pecado en su vida cometido igualmente le impide la vida eterna al alma, la condena a la muerte eterna. Lago de fuego. Esto es lo que tiene que entender, reconocer con todo su corazón, con toda su alma. Y que la salvación lograda por Cristo, totalmente consumada, ha consistido en que todos los pecados de su vida, los que va a cometer toda su vida, estando en el camino ancho, y cuando entre por la puerta estrecha, estando en el camino angosto, hasta que se muera, va a pecar el ser humano, todos sus pecados le fueron remitidos hace 2000 años atrás a la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que repasar 1 de Pedro 2:24. Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuáles pecados? Todos. Los que yo cometeré estando en el camino ancho, y cuando entre por Cristo, los que cometeré estando en el camino angosto. Por supuesto, mi querido amigo incrédulo, que esto no es una especie de licencia para pecar. Nadie está hablando de eso. Nadie está hablando que, entonces yo puedo pecar todo lo que quiera. Jamás. Es al revés. Lo que pasa es que los incrédulos ridiculizan la salvación de Cristo, la invalidan y dicen frases como esa. O sea que yo puedo pecar todo lo que quiera. Linda la cosa, ¿ah? No, tú, ¿para qué vas a pecar todo lo que quieras? Un pecado es un insulto a Dios. Un pecado es un insulto a Dios. Es una expresión de no reverencia a Dios, de desobediencia. ¿Para qué vas a pecar todo lo que quieras? Ten temor de Dios, querido amigo. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú pecas, nunca más tu alma es condenada a la muerte. Porque tú vas a pecar o estando acá en el camino ancho, o si eres salvo en el camino angosto vas a pecar también. Acuérdate de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9, al 10.
Ahora, acuérdate de Eclesiastés 7:20. Nosotros los que somos injustos somos por Cristo declarados justos cuando le creemos su salvación. Creemos su inimputabilidad penal, su vida eterna que Él nos dio en la cruz para nuestras almas. Y ahora somos justos. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, por tener certeza y convicción de que cuando pecamos, nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte en el infierno por pecar. Porque con toda certeza y convicción hemos creído que cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos ha dado inimputabilidad penal a nuestras almas. Murió por nuestros pecados, los pecados que vamos a cometer estando aquí o estando acá, los de toda nuestra vida. Hemos creído que la salvación ha sido un reemplazo de nuestra vida en materia judicial. Judicialmente nuestras almas han sido reemplazadas. Todo el tiempo que estén viviendo en el cuerpo. Porque ya sabemos por Pablo, en Romanos 7, versículos 23 al 25, que en nuestra carne, en nuestro cuerpo, está la ley del pecado. La ley del pecado que está en nuestros miembros, como dice Romanos 7, versículos 23 al 25. Entonces, fe. Eso es lo que está pidiendo Dios. Fe. 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 Es la parte nuestra que Dios pide que nosotros pongamos para que se confirme el pacto. Mira, antes de ir a la cruz, el Señor toma la copa, celebrando la cena, y dice, esta es la sangre del nuevo pacto, es la sangre de Cristo. Esta es mi sangre de la nueva alianza, del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Cristo la derramó en la cruz, su sangre. Ahora, entendiendo que todo pacto al menos es bilateral. ¿Qué significa bilateral? Bilateralidad. Significa que dos tienen que poner de su parte para confirmar un pacto. Alguien pone una parte y la otra persona pone la otra parte. Jamás un pacto es unilateral, como lo hacen pensar los herejes calvinistas, ¿verdad? Con sus doctrinas de demonios. Calvinistas herejes, calvinistas presbiterianos herejes, que Dios lo hace todo. No. Dios nos dio un pacto. Y en este pacto algo nos pide a nosotros que pongamos de nuestra parte. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, hablando el original, el texto original, leemos esto. El apóstol Pablo les escribe a los efesios y les dice, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues la gracia de Dios es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces tenemos un pacto. En este pacto, Dios pone su gracia, el don, su Hijo, Cristo. El don del cielo de parte del Padre fue Cristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para confirmar este nuevo pacto? Nuestra fe. Fíjate en lo que dice en el texto original, Efesios 2, 8 y 9. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, por medio de la fe. Por medio de la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve, de parte de ustedes. Ustedes tienen que poner su fe. Dios pone su gracia. Ahí está el pacto. En el antiguo pacto, el ser humano tenía que estar viéndose en la ley. Cuando la infringía, tenía que evitar que el acta de los decretos se aplicara sobre él y acogerse a la ley de la expiación, que eran animales sustitutivos por el pecado. Era un continuo sacrificio. Eso era el antiguo pacto. Y tenían que bautizarse en el agua, sumergirse. En el nuevo pacto, la parte nuestra ya no son nuestras obras, nuestras obediencias, nuestra pureza moral. No. Todas nuestras justicias ante los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. La gente religiosa, que son evangélicas, cristianos, que se creen que son salvos y no lo han sido, porque están procurando ser salvos por sus méritos, no tienen seguridad de ser hijos de Dios, porque no tienen el Espíritu Santo, que confirma eso. Acuérdate de Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ellos tienen miedo de decir que son pecadores, porque si se reconocen pecadores, se reconocen condenados. Y como no han creído que Cristo ya les dio vida eterna, entonces le da miedo reconocerse pecadores. Por eso que hay muchos cristianos que nunca dicen de sí que ellos son pecadores, ¿no? Ellos están procurando entrar por sus méritos. Ellos dicen que hacen obras, que ellos son buenos, se muestran buenos en las redes sociales, predican, escatología, etcétera, pero jamás dicen que son pecadores. Mi nombre es Ulises Astudillo. Mira, yo
Soy un degenerado, un depravado, un inmoral, un fornicario, un asesino en potencia. Soy un inmoral, moriré pecando. Soy un tibio, propio de la iglesia séptima. Soy un degenerado, un depravado. Eso soy yo. De mi corazón, de mi alma, brotan los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. En mí mora el pecado. El pecado mora en mí. Yo hago mía las palabras de Cristo en Mateo 15. Porque del alma, del corazón, de mi corazón salen los malos pensamientos míos. Mis adulterios, mis hurtos, mis fornicaciones, mis homicidios, de mi alma. Yo hago mía las palabras que mi Salvador dijo en Mateo 15. También hago mía las palabras que el apóstol Pablo hablaba acerca de sí mismo en Romanos 7. En mí mora el pecado mora en mí. Yo todo soy un pecador, reemplazado, sustituido por Cristo en la cruz del Calvario. Pero tú ves muchos cristianitos hoy en día en las redes sociales hablando de escatología, profecía, pero nunca dicen de sí lo que ellos son moralmente y que seguirán siendo hasta que se mueran. Tienen miedo. No han reconocido lo que son y serán hasta que se mueran. No se han arrepentido para salvación. Capaz que se arrepienten de sus pecadillos, pero no se han arrepentido de lo que ellos serán estando en el camino ancho o estando en el camino angosto. Pecadores. Nosotros somos justificados por la fe en el Evangelio. Nada más que por eso. No por las obras. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por portarse bien, guardando santidad, dejando el pecado, teniendo misericordia con sus congéneres, siendo bueno, amando, no. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Certeza y convicción de que cuando soy pecador, jamás mi alma será condenada a la muerte. Certeza y convicción de que soy un inmundo pecador asqueroso, asesino en potencia. De mi alma, de mi corazón brotan los malos pensamientos. Lo he reconocido, me he arrepentido para salvación. Porque tengo que reconocerme así, reconocer que toda mi vida pecaré. Porque la salvación ha consistido en un reemplazo de toda mi vida, en lo judicial. Cristo ha reemplazado mi alma. Y Cristo fue imputado con todos los pecados que mi alma los va a cometer toda mi vida. Estando aquí o estando acá, hasta que me muera. Me he reconocido pecador hasta que me muera. Me he reconocido con mi alma condenada al mismo infierno por haber pecado. Me he reconocido con la necesidad de un Salvador. Me he reconocido que espiritualmente estoy muerto acá. Y cuando me reconocí así, muerto espiritualmente, con mi alma condenada a la muerte, que voy a pecar estando aquí o estando acá, y creí que Cristo me dio salvación y vida eterna, que por ningún pecado que cometa estando en el camino ancho o entrando al camino angosto por Cristo, jamás mi alma será condenada. Cristo en la cruz me ha dado inmunidad condenatoria, me ha dejado mi alma inimputable penalmente. Mi alma pecadora tiene vida eterna, lo he creído, y ahí pasé de muerte a vida. Ahora cuando yo peco, me arriesgo a las consecuencias para esta vida por pecar, que son siempre desastrosas. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Santos de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, con el cual he sido sellado, el Espíritu Santo se ha sumergido en mí, hasta la redención no sale más. Cuando peco lo contristo, lo entristezco, pero no sale más de mí, porque no va a salir hasta la redención. Estoy asegurado para el Señor, me marcó, puso su sello en mí, he sido sellado con el Espíritu Santo, igual que un buey o una vaca, le ponen un fierro caliente y lo marcan. Cristo me marcó, me selló con su Santo Espíritu, me selló con su Santo Espíritu. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Ustedes, lo de Éfeso, que han sido salvos, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo oído que Cristo Jesús murió por los pecados de ustedes y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, habiendo oído el evangelio, que Cristo Jesús murió por los pecados de ustedes, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, por los pecados de ustedes murió, al tercer día resucitó, habiendo creído este anuncio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Tenemos herencia en los cielos los salvados, hasta la redención, arrebatamiento de la iglesia de Cristo, hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros somos posesión adquirida por Cristo al precio de su vida, de su sangre derramada en la cruz. Nos ha limpiado todos nuestros pecados, nos ha dejado inimputables penalmente,
No nos han sido quitadas las inmundicias de la carne. Pecaremos, cometeremos pecado, no queriendo cometerlos, pero pecaremos. Y cuando pecamos, nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte en el infierno por cometer pecados. Esto es lo que hay que predicar y que no predican los cristianitos de hoy en día. Querido amigo, cuando tú pecas, nunca más tu alma es condenada a la muerte en el infierno por pecar, porque aquel que fue condenado en vez de tu alma y por todos los pecados de tu alma fue Cristo en la cruz. Cristo en la cruz del Calvario ha dejado inimputable nuestras almas, con inmunidad condenatoria, con vida eterna. ¿Lo crees? Y no creerlo te condena. No tus pecados. El que tú no creas en el Evangelio, el que no creyera en el Evangelio será condenado. No que tú seas un pecador o cometas pecados, sino el no creer que Cristo murió por tus pecados y así ha dado inimputabilidad penal a tu alma pecadora. La ha dejado con inmunidad condenatoria. Eso es vida eterna para el alma pecadora. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Cuando nosotros de todo corazón creemos con fe que cuando Cristo murió por nuestros pecados nos ha dejado con inmunidad condenatoria, con almas inimputables para Él, entonces nosotros, depositando fe, somos justificados. Justificados pues por la fe, con certeza. Justificados pues por la fe. Dios nos ha declarado a nosotros los injustos, justos, solamente por creerle. La fe es algo muy valioso, querido amigo. En primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. No creas tú que la fe es algo de poco valor. Para Dios la fe del hombre es más preciosa que el oro. Para que sometida a prueba vuestra fe, certeza y convicción, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, el oro es perecedero, se muere el oro, se termina, se degrada. Aunque perecedero, es probado con fuego, sea hallada para alabanza, gloria y honra. Así dice en el original, para. Cuando tú lees primera de Pedro 1:7, no dice la preposición para, no está. Dice en. Sea hallada en alabanza, gloria y honra. Pero la preposición correcta, la que está escrita en el griego, es para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada para honra, gloria y honra. Sea hallada para gloria y honra, para aquel que la tiene, que la ha adquirido. ¿Y cómo se adquiere la fe? Esa fe que para Dios es más preciosa que el oro. Sin ella es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe que para Dios es más preciosa que el oro. ¿Cómo se adquiere? Leyendo, poniendo oídos a la Biblia. Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La Santa Biblia, la palabra de Dios. Poniendo oídos a la palabra de Dios, adquieres fe. La parte que Dios te pide a ti en este nuevo pacto. Dios ha puesto su gracia, mandó a su Hijo a sustituirnos, poniéndose Él en lugar de nosotros, en lugar de ti. Antes de ir a la cruz, Cristo dijo que Él tiene un poder de volver a la vida después de morir, que es la resurrección, que nadie lo puede detener en la muerte. En Juan 10, versículos 17 y 18, Cristo dijo estas palabras que son muy relevantes en cuanto a la salvación. Cristo dijo, por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre le dio un mandamiento a su Hijo. ¿Cuál fue ese mandamiento? Poner su vida aquí en la cruz para sustituir nuestras almas, para que Él fuese imputado penalmente, con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. Para pagarlos uno a uno, Cristo
muriendo por nuestros pecados, dejándonos a nosotros exentos de pagarlos nosotros, con inmunidad condenatoria, porque en justicia nadie es condenado a la muerte 2 veces por los mismos pecados. Todos los pecados que cometeremos toda nuestra vida le fueron imputados a Cristo, penalmente. Los pagó todos muriendo por nuestros pecados. Entonces murió Cristo. Nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Los pecados nuestros fueron sobre Cristo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces hemos quedado inmunes condenatoriamente. Almas inimputables penalmente. Eso significa vida eterna para el alma pecadora. Para hacer tuyo esta herencia de la vida eterna, para hacerla tuya, para confirmar tú este nuevo pacto, debes depositar tu fe. Debes con toda tu alma, con todo tu corazón creer, primero que eres un pecador y que vas a pecar hasta que te mueras, o aquí o acá. Y que el pecado, cualquiera sea, condena tu alma a la muerte. Tienes que reconocerte sin Cristo, habiéndote sustituido tu alma en la cruz, con tu alma condenada a la muerte. Debes creer que estás muerto espiritualmente por haber pecado. Por eso no entiendes la Biblia, no sabes a dónde vas después de morir. Estás muerto. Y necesitas que Dios te haga nacer de nuevo, tu espíritu. Todo eso es arrepentimiento para salvación. Y debes creer con fe que Cristo murió por tus pecados. Los tuyos, los que vas a cometer toda tu vida, hasta que te mueras, estando aquí en el camino ancho o estando en el camino angosto. Que por ningún pecado que tú cometas en tu vida, no importa cuál sea la intención por el cual cometiste el pecado, no importa cuál sea el pecado cometido, ni siquiera importa la cantidad de pecados que cometas, por ninguno de ellos jamás tu alma será condenada a la muerte, en el infierno, jamás. Y la razón de ello es bíblica. La razón de ello es porque aquel que fue condenado a la muerte, en vez de tu alma, y por todos los pecados de tu alma, los que vas a cometer hasta la muerte, fue Cristo en la cruz del Calvario. Nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Nadie es condenado a la muerte 2 veces por los mismos pecados, los mismos delitos. Un pecado es un delito de pena de muerte para el alma. Una mentira, una codicia, un mal deseo, un mal pensamiento. Y tú y yo los vamos a cometer estando aquí en el camino ancho, donde yo estaba, o en el camino angosto, donde estoy ahora. Entonces tienes que creer en la inmunidad condenatoria lograda por Cristo en la cruz para tu alma, cuando Él murió por los pecados de tu alma, todos los que vas a cometer hasta que te mueras. Tienes que creer en la vida eterna que Cristo prometió para tu alma pecadora. Ahora nosotros cuando depositamos fe en el Evangelio, Dios nos declara justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Romanos 5.1. Romanos 5.1. Romanos 5.1. Romanos 5.1. Gálatas 2.16. Hablando de la justificación. En Romanos 3.10 dice, no hay justo ni a uno, ¿no es cierto? Ni siquiera ni uno es justo. En Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, nosotros también hemos creído con fe en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por estar procurando ser salvo por mérito, dejando el pecado, amando al prójimo, siendo misericordioso con el prójimo, siendo bueno. No por ser puritanos como Ned Flanders. ¿Te has fijado en la serie Los Simpsons? Perjiririjillo. Soy buenito. No. Somos inmundas ratas pecadoras. No somos buenos. No hay justo ni a uno. No por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2.16. Lo voy a repetir. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también, dice Pablo a los salvados de Galacia, nosotros también hemos creído en Jesucristo, pero con fe. Hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe
de Cristo, y no por los méritos, no por las obras de la ley, por cuanto por los méritos, por las obras de la ley, nadie será justificado, nadie. Y cuando dice la palabra de Dios, nadie, es nadie, ni tú ni yo. Solamente fe. Los que hemos creído con fe, entramos. Hebreos 4, del 1 al 3. Mas los que no han creído, ellos están procurando entrar. Pero la inmensa mayoría no está procurando. Van al infierno, de los de la puerta ancha, del camino ancho que va al infierno. Pero hay mucha gente religiosa, evangélica y católica, que está procurando por mérito, dejando el pecado, guardando santidad, porque no ha creído que Cristo le salvó. Esa es la razón del por qué están procurando. No han entrado al reposo, tienen miedo, sus caras tienen miedo, no tienen gozo. Hay muchas personas a las cuales yo les digo, Cristo murió por sus pecados en la cruz. Esto es el Evangelio y así le salvó. Y las personas dicen, sí, yo creo, pero esto no es para estar pecando. No se gozan, porque en el fondo de su corazón no han creído. Un genuino salvado es aquel que se goza oyendo el Evangelio. Yo le digo, Cristo murió por tus pecados en la cruz. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, dice el Evangelio, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que así nos salvó el Señor. Y un genuino salvado, un genuino creyente que ha creído con fe, dice, ¡ay, qué hermosas esas palabras de salvación! Que a este vil pecador Cristo salvó. Se goza, le brilla el semblante. Pero una persona que ha creído con el intelecto, un religioso que está procurando entrar, cuando oye de mi parte que yo le digo, Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, ¿ha creído en el Evangelio? Sí he creído, pero cuidadito, eso no es para que tú peques y peques y peques, no. No se gozan, porque no han creído, ellos están procurando entrar. No se gozan con oír el Evangelio bendito de salvación. Entonces, Cristo puso un requisito, aparte de creer, ser bautizado. Ese bautismo no es el bautismo en agua, es la inmersión del Espíritu Santo en él. Por eso que Marcos capítulo 16, versículo 16, es un homólogo a Efesios 1, versículos 13 y 14. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él crea y fuere bautizado será salvo. Acá dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere y fuere bautizado será salvo. Bautizado con el Espíritu Santo. Sumergir. Yo sumerjo, le pongo el sello de calidad. Yo certifico que esa persona ha depositado fe, que de todo corazón ha creído en mi obra de salvación, que a ustedes los ha dejado inmunes contra el pecado. Alma inimputable penalmente. Inmunidad condenatoria, alma inimputable, vida eterna para el alma pecadora. Aquel que ha sido justificado por la fe, Dios lo declaró justo. Y dice en Eclesiastés 7:20, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Incluso los justos por la fe nunca dejaremos de pecar. Nunca pequemos, jamás. Entonces arrepentimiento es un reconocimiento de que toda nuestra vida vamos a pecar. Porque si no creemos que toda nuestra vida vamos a pecar, entonces no vamos a entender ni menos creer que Cristo nos tuvo que salvar reemplazando toda nuestra vida. Que por ningún pecado que nosotros cometamos en la vida nuestra, jamás seremos condenados, porque todos nuestros pecados le fueron imputados penalmente a Cristo en la cruz. Por eso Cristo dice, entrad, entren creyendo con fe. El que creyere, y yo le pusiere mi sello de garantía, fuere bautizado, el Espíritu Santo se sumergiere en él, yo pusiere mi Santo Espíritu en él, será salvo. Y para que Dios ponga su Santo Espíritu, tú tienes que estar con toda tu fe, creyendo que tú eres un pecador, sustituido por Cristo en la cruz. Si no, serás condenado. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos, estuve procurando. Y el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué el Señor le dirá, hacedores de maldad, nunca os conocí? Porque nunca el Espíritu Santo entró en ellos. Dios conoce cuando pone su Santo Espíritu en el nacido de nuevo. Y ahí empieza una relación entre el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu nacido de nuevo del salvado, el que ha pasado de muerte a vida. Querido amigo, nadie nace aquí, nadie nace salvo. Todos nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Y para estar caminando aquí hay que entrar un día por la puerta estrecha. ¿Cuándo entraste por la puerta estrecha? ¿Cuándo depositaste fe en el Evangelio? ¿Cuándo te reconociste que tu alma estaba condenada al mismo infierno?
Ningún ser humano que jamás en su vida se haya reconocido con su alma condenada al infierno, ningún ser humano será salvo. Porque para ser salvo hay que reconocerse con su alma condenada a la muerte. Porque Cristo ha salvado a reos de juicio eterno, con sus almas condenadas a la muerte. Si tú nunca te has visto con tu alma condenada a la muerte, entonces ¿de qué te salvó Cristo? Si tú nunca jamás te has visto con tu alma condenada al infierno, entonces ¿de qué te salvó Cristo en la cruz? ¿Te das cuenta lo importante que es el arrepentimiento para salvación? Entendiendo que arrepentimiento es reconocimiento de que mi alma está condenada a la muerte por haber pecado y que necesito que Cristo me sustituya en la cruz. Y lo hizo Cristo en la cruz, te sustituyó tu alma, dejándose imputar con los pecados que tu alma lo va a cometer toda tu vida. ¿Ok? Esto es evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Con fe, creyendo que ahora cuando pecas tú, porque has creído que jamás podrás evitar pecar, es tu realidad, la mía, la de todos, es la verdad, que cuando pecas jamás tu alma será condenada a la muerte por ningún pecado. No importa la intención con la cual cometiste el pecado, si fue con mala o buena intención, no importa la cantidad de pecados que cometas, no importa cuál haya sido el pecado cometido, por ninguno de ellos, los que cometas durante toda tu vida hasta que te mueras, tu alma será jamás condenada al infierno, porque fue salvada tu alma por Cristo, sustitutivamente en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió por tus pecados y los míos también, los míos. Eso es lo que debes creer para que Dios ponga su Santo Espíritu en ti. Lo que Dios está tomándole en cuenta a los hombres para que se confirme el nuevo pacto, es que con toda tu alma creas. Es pues la fe, que con fe creas, con toda tu alma, creer con el corazón. Fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, Hebreos 11.1. Y Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios le bendiga en este día domingo.